Yo vivía en San Miguel Atenco, un pueblo pequeño donde las casas de adobe se amontonan entre cerros que parecen vigilar cada movimiento. Allí la gente es de pocas palabras, pero todos conocen las reglas. Reglas que nunca se rompen. Reglas que te pueden salvar la vida. Mi abuela me las repetía desde niño, cada vez que la luna se ponía extraña en el cielo. Decía con voz seria: cuando la luna esté roja, cierra todo bien. Cuando un animal llore como si fuera persona, no salgas a ver. Y si hueles flores podridas en la noche, reza, porque ya están cerca. Yo nunca le creí del todo. Pensaba que eran cosas de viejos, historias para asustar a los niños y que se duerman temprano. Pero esa noche, todo cambió para siempre. Era octubre. Yo tenía 23 años y trabajaba en el campo, cuidando el maizal de mi familia. Esa tarde me había quedado más tiempo del normal porque unas mazorcas estaban siendo atacadas por los animales. Cuando terminé, ya era de noche. Una noche rara, incómoda. El cielo estaba oscuro, pero la luna era diferente. Colgaba baja, demasiado baja, como si alguien la hubiera jalado hacia la tierra, y su color no era blanco ni amarillo. Era rojo, un rojo intenso, como sangre vieja. Me quedé parado un momento mirándola, sintiendo que algo no estaba bien. El camino de regreso a casa era de tierra, rodeado de nopales y arbustos secos. Normalmente escuchaba grillos, perros ladrando a lo lejos, el viento moviendo las hojas. Pero esa noche no había nada, solo silencio. Un silencio tan pesado que me costaba respirar. Caminé rápido, con las manos metidas en los bolsillos. El frío de la noche se me metía hasta los huesos. Entonces lo escuché. Un llanto. Pero no era un llanto normal. Era el sonido de un guajolote, esas aves grandes que criamos en los patios. Pero este no sonaba como debería. Sonaba como si estuviera sufriendo, como si alguien estuviera llorando desde adentro del animal. Me detuve en seco. El corazón me empezó a latir rápido. Recordé las palabras de mi abuela. Cuando un animal llore sin motivo, no abras. Miré hacia los lados, pero no vi nada. Solo oscuridad. El llanto del guajolote se repitió, más cerca esta vez. Venía del monte, entre los árboles. Apreté el paso. No quería quedarme allí. Algo en mi interior me decía que corriera, que no mirara atrás. Llegué a mi casa casi sin aliento. Empujé la puerta de madera y entré de golpe. Adentro estaba mi madre, sentada junto al fogón. Tenía en brazos al bebé de mi hermana, un niño pequeño llamado Emiliano. Mi hermana llevaba días enferma, con fiebre y dolor de cuerpo, así que yo había prometido ayudar a cuidar al pequeño. El niño dormía tranquilo, envuelto en una cobija vieja. Mi madre me miró con los ojos bien abiertos. Estaba pálida. ¿Lo oíste?, me preguntó en voz baja. Sí, dije, cerrando la puerta con fuerza y pasando el cerrojo. El guajolote. Ella no dijo nada más. Solo apretó al bebé contra su pecho y se levantó. Fue a la mesa y tomó un puño de sal. Me lo dio. Ponle sal en el ombligo y no te duermas, esta noche no. Yo la miré sin entender del todo. Mamá, son solo historias. No son historias, me interrumpió con dureza. Las tlahuelpuchis están afuera. Lo sabes. Todos lo saben. Vienen por los niños, por los bebés. Su miedo era real. Yo podía verlo en sus ojos. Tomé la sal y se la puse al bebé en el ombligo como ella me pidió. Dicen que la sal las aleja, que no pueden tocar a un niño que tenga sal en el cuerpo. Me senté cerca del fogón tratando de calmarme. Pero entonces llegó el olor. Al principio era suave, casi dulce, como flores frescas. Pero después se volvió más fuerte, más denso. Era un olor a flores viejas, podridas, dejadas mucho tiempo en un lugar cerrado. Me dio náuseas. Miré a mi madre. Ella también lo había sentido. Su rostro se puso aún más pálido. «Ya están aquí», susurró. El olor se metía por todos lados. Por las rendijas de la puerta, por las ventanas mal cerradas, por el techo de lámina. Era como si algo vivo estuviera respirando afuera, rodeando la casa. Los perros del pueblo empezaron a aullar. Primero uno, después otro y luego todos al mismo tiempo.
Un coro de aullidos desesperados que me hizo temblar, y de repente, como si alguien los hubiera callado a la fuerza, dejaron de hacer ruido. Todo quedó en silencio otra vez. Ese silencio era peor que los aullidos. Era un silencio que esperaba, un silencio que observaba. Me levanté despacio y me acerqué a la ventana. Mi madre me hizo una seña con la mano pidiéndome que no mirara, pero yo necesitaba saber qué estaba pasando. Moví un poco la cortina raída y miré hacia afuera. La luna roja iluminaba el patio de tierra, y ahí, moviéndose de una forma que no parecía natural, había una sombra. No caminaba normal. Primero iba en dos patas, luego se agachaba y reptaba como un animal herido. Después parecía flotar un poco sobre el suelo. Mi respiración se volvió difícil. Las manos me sudaban. La sombra empezó a tomar forma. Era un guajolote, pero era enorme, más grande que cualquier ave que hubiera visto. Sus plumas brillaban bajo la luz roja de la luna, pero había algo malo en ellas. Parecían mojadas, pegajosas, y sus ojos no eran de animal, eran ojos humanos, negros, sin luz, sin vida. Me miraban directamente, fijos en mí. El guajolote caminaba en círculos alrededor de la casa, despacio, como marcando su territorio, como diciendo que ya éramos suyos. Entonces lo escuché, una voz que no era humana pero que intentaba serlo. Salía del guajolote. Dame tu aliento, dame tu alma. Las palabras eran arrastradas, pegajosas, como saliva espesa cayendo de una boca abierta. Sentí que algo me jalaba desde adentro, como si esa voz quisiera sacarme el aire de los pulmones. Me aparté de la ventana de golpe, respirando rápido. El bebé empezó a llorar. Mi madre lo mecía, tratando de calmarlo, pero sus manos temblaban. Y entonces algo cayó sobre el techo. Fue un golpe fuerte, pesado, como si alguien hubiera saltado desde arriba y hubiera aterrizado encima de nosotros. Escuché pasos que arrastraban algo, y después, un sonido que jamás voy a olvidar. Un sonido húmedo, como carne mojada siendo rasgada. Miré hacia arriba. Las tablas del techo empezaron a crujir. Algo pesado se movía allí, algo que no debería estar en el techo de una casa. De repente, vi como unas uñas largas y amarillas atravesaban la madera. Rasgaban las tablas como si fueran papel, y luego, una figura empezó a descender por la pared. Era doña Mariela, la vecina. La conocía desde niño. Era una mujer mayor, callada, que vivía sola al final del pueblo. Pero esto no era ella. Su rostro era el de doña Mariela, sí, pero su piel estaba pálida, casi gris, estirada sobre los huesos como si fuera demasiado pequeña para su cráneo. Sus ojos eran pozos negros, huecos, sin nada adentro. Y su boca se abría más de lo que debería, más allá de lo posible, pero lo peor era su cuerpo. Solo tenía la mitad. De la cintura hacia abajo no había nada, solo brazos y torso. Se arrastraba por la pared usando las manos, con las uñas clavándose en la madera. Sus dedos eran largos, huesudos, retorcidos. El bebé gritaba. Mi madre rezaba en voz baja con los ojos cerrados. Yo no podía moverme. Estaba paralizado por el miedo. La criatura volteó la cabeza hacia nosotros. Su cuello hizo un sonido de huesos tronándose. Me miró y sonrió. Es mío, dijo con una voz que parecía venir de muy lejos. Una voz que no tenía aire. El niño es mío. Señaló al bebé con un dedo torcido. Algo en mí se rompió. El miedo dio paso a la rabia. Ese era mi sobrino. No iba a dejar que se lo llevara. Corrí hacia el fogón y agarré el atizador de metal. Estaba caliente, casi al rojo vivo. Lo levanté hacia la criatura. Ella siseó. Un sonido horrible como serpientes y gatos al mismo tiempo. Se echó hacia atrás, alejándose del fuego. Sus ojos negros se fijaron en las llamas con odio. El techo volvió a crujir. Arriba el guajolote esperaba, porque así es como cazan. Se dividen en dos. Una parte entra a la casa, la otra espera afuera. Si una falla, la otra ataca. Mi madre se levantó de golpe. Corrió a la alacena y sacó un puño grande de sal.
Empezó a lanzarla hacia la criatura mientras rezaba en voz alta. Las palabras eran antiguas, en una lengua que yo no entendía del todo, pero funcionaban. La criatura chilló, un sonido tan agudo que sentí que mis oídos iban a explotar. Las ventanas vibraron. El bebé lloraba sin parar. Yo agité el atizador caliente hacia ella, acercándome paso a paso. La cosa que había sido doña Mariela retrocedía, arrastrándose por la pared como una araña enorme. Su boca abierta mostraba dientes puntiagudos, amarillentos. Seguía siseando, pero ahora había miedo en ese sonido. Miedo al fuego. Miedo a la sal. Mi madre seguía lanzando sal y rezando. Yo mantenía el atizador en alto con las manos temblando pero firmes. El calor del metal me quemaba las palmas, pero no lo solté. La criatura llegó a la ventana. Giró su cabeza de una forma imposible, mirándome una última vez con esos ojos vacíos, y entonces se dejó caer hacia afuera. Escuché el golpe seco de su cuerpo contra la tierra del patio. Afuera, el guajolote graznó, pero no era un graznido normal, era un grito de furia, de hambre insatisfecha. Corrí a la ventana y miré. La mitad del cuerpo de la criatura se arrastraba por el suelo, dejando un rastro oscuro detrás. Se movía rápido, demasiado rápido para algo que no tenía piernas. El guajolote bajó volando desde el techo, y la otra mitad empezó a unirse con la primera. Verlo fue horrible. Las dos partes se juntaron como si fueran plastilina, fundiéndose una con otra. Los huesos crujían, la piel se estiraba. En segundos, la figura completa de doña Mariela estaba de pie en el patio. Pero ya no era humana. Era algo que fingía serlo. Nos miró una vez más con odio puro en esos ojos muertos. Después dio la vuelta y echó a correr hacia el monte. Se movía raro, como si sus articulaciones estuvieran rotas. El guajolote la siguió, volando bajo entre los árboles. Y luego nada, silencio otra vez. Me quedé parado junto a la ventana, respirando como si hubiera corrido kilómetros. Mi madre se dejó caer en la silla, abrazando al bebé que finalmente había dejado de llorar. Tenía lágrimas en los ojos. Ya se fue, dijo con voz quebrada. Pero va a volver. Siempre vuelven por lo que no pudieron llevarse. Esa noche no dormimos. Mantuvimos el fogón encendido, con leña fresca todo el tiempo. Pusimos sal en todas las entradas, en las ventanas, en la puerta, incluso en las rendijas del techo. Y rezamos. Rezamos hasta que salió el sol. Al día siguiente, cuando fui al pueblo a comprar más sal, escuché los rumores. Habían encontrado a doña Mariela en el monte. Estaba tirada entre los matorrales, con los ojos abiertos mirando al cielo. Su cuerpo estaba frío, duro. Los que la encontraron dijeron que parecía llevar horas sin vida. Tal vez desde la tarde anterior, pero yo la había visto. La había visto en mi casa, arrastrándose por la pared, intentando llevarse a mi sobrino. Los ancianos del pueblo solo movieron la cabeza cuando se enteraron. No parecían sorprendidos. Uno de ellos, don Jacinto, me miró a los ojos y dijo en voz baja: "Un Atlahuelpuchi siempre regresa por lo que no pudo tomar. Ten cuidado, muchacho. Ahora te conoce". Esas palabras me helaron la sangre. Desde entonces mi vida cambió. Ya no puedo dormir tranquilo. Cada noche reviso las ventanas 3, 4 veces. Mantengo el fogón encendido aunque haga calor. Siempre tengo sal bajo mi almohada, y más sal junto a la cama del bebé. Mi hermana se recuperó de su enfermedad y se llevó a Emiliano a vivir a otro pueblo, lejos de aquí. Dice que es por trabajo, pero yo sé la verdad. Tiene miedo. Todos tenemos miedo, porque hay noches en las que, cuando todo está oscuro y el pueblo duerme, escucho ese llanto. El llanto del guajolote que suena como persona. Y huelo las flores. Esas flores marchitas que anuncian su llegada. A veces en la madrugada escucho pasos en el techo. Pasos que se arrastran, que esperan, que vigilan. Mi madre dice que tal vez se cansará, que tal vez encuentre a otra víctima y me olvide. Pero yo sé que no es así. Don Jacinto tenía razón. Ahora me conoce. Conoce mi olor, mi casa, mi familia. Anoche la luna volvió a ponerse roja. Me quedé despierto toda la noche.
sentado junto al fogón con el atizador en las manos. El olor a flores llegó cerca de las 3 de la mañana. Duró casi una hora. Podía sentir que algo caminaba alrededor de la casa, en círculos, una y otra vez, pero no entró, todavía no. A veces pienso en irme del pueblo, en buscar otro lugar donde vivir, pero los ancianos dicen que no sirve de nada, que una vez que te marcan, te siguen, no importa a dónde vayas, así que me quedo. Me quedo con mi sal, mi fuego y mis rezos, esperando la noche en que el cerrojo no sea suficiente, la noche en que las ventanas cedan, la noche en que el olor a flores marchitas entre tan fuerte que ya no pueda respirar. Y rezo para que esa noche nunca llegue, pero sé, en lo profundo de mi corazón, que algún día llegará, porque en San Miguel Atenco todos sabemos la verdad. Las tlahuelpuchis existen, caminan entre nosotros, y cuando te eligen, solo te queda esperar y rezar para que la sal y el fuego sean suficientes. Mientras tanto, cada noche, antes de cerrar los ojos, reviso una vez más las ventanas. Toco la sal bajo mi almohada, miro la luna, y escucho, siempre escucho, porque sé que ella también está escuchando, esperando el momento justo para volver. Y cuando ese momento llegue, solo espero estar listo. La tarde caía pesada sobre Catemaco, cuando el autobús turístico se detuvo frente a la entrada del monte Nancillaga. Era octubre, temporada en que la neblina llegaba temprano y se quedaba hasta bien entrada la noche, envolviendo los árboles centenarios en un manto gris que parecía tener vida propia. 5 personas descendieron del vehículo con sus mochilas y cámaras colgando del cuello. Venían de la ciudad, buscando ese contacto con la naturaleza que prometían los folletos turísticos. El guía local, un hombre de unos 50 años llamado Pascual, los esperaba junto a la vereda de tierra que se adentraba en la reserva. Tenía el rostro curtido por el sol y una mirada que parecía estar siempre alerta, como si vigilara algo que los demás no podían ver. «Bienvenidos al monte Nancillaga», dijo con voz grave mientras ajustaba su sombrero de palma. «Vamos a caminar por el sendero principal. No se alejen del grupo y por favor, si escuchan algo extraño, no respondan. Simplemente ignórenlo y sigan caminando». Los turistas intercambiaron miradas nerviosas, pero sonrieron pensando que era parte del show, una forma de hacer más interesante el recorrido. Uno de ellos, un joven con lentes llamado Fernando, encendió su cámara de video y comenzó a grabar. «Esto va a quedar genial para el canal», murmuró emocionado. Comenzaron a internarse en el bosque. Los árboles se elevaban como columnas antiguas. Sus ramas formaban un techo natural que apenas dejaba pasar la luz del atardecer. El aire olía a tierra húmeda y a algo más, algo que ninguno de ellos podía identificar pero que les erizaba la piel. Era como el aroma que queda después de una tormenta, mezclado con flores marchitas y agua estancada. A medida que avanzaban, la niebla comenzó a manifestarse. Primero fueron apenas hilos blancos que se enroscaban entre los troncos. Luego se fue haciendo más densa, como si surgiera del mismo suelo. Pascual aminoró el paso y su expresión se volvió más seria. «La neblina no debería estar aquí tan temprano», susurró para sí mismo, aunque todos lo escucharon. Una de las turistas, una mujer de 30 y tantos años llamada Patricia, se detuvo abruptamente. «¿Escucharon eso?», preguntó con voz temblorosa. El grupo se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Al principio no hubo nada, solo el susurro del viento entre las hojas. Pero entonces lo oyeron. Un llanto suave, casi imperceptible, como el de un niño pequeño perdido en la distancia. «Es solo el viento», dijo otro de los turistas, aunque su voz no sonaba convincente. Pascual negó con la cabeza lentamente. «No es el viento», respondió. «Y ya les dije que no debemos responder». Pero la curiosidad es más fuerte que el miedo, especialmente cuando uno está en grupo y se siente protegido por la presencia de otros. Fernando levantó su cámara y comenzó a grabar en dirección al sonido. «Tenemos que investigar», dijo con entusiasmo.
Quizás es un animal o alguien que necesita ayuda de verdad. Pascual intentó detenerlos, pero ya era tarde. Los turistas comenzaron a apartarse del sendero, siguiendo el llanto que ahora parecía más claro, más cercano. La neblina se cerró a su alrededor como si los guiara, formando un pasillo gris que los alejaba cada vez más del camino principal. El guía no tuvo más remedio que seguirlos, maldiciendo en voz baja mientras apretaba el paso. Caminaron durante lo que parecieron horas, aunque el reloj de Fernando indicaba que apenas habían pasado 15 minutos. El bosque se veía diferente aquí, más antiguo, más salvaje. Los árboles estaban retorcidos de formas imposibles, y el suelo estaba cubierto de musgo oscuro que amortiguaba sus pasos. El llanto continuaba, siempre a la misma distancia, como si se moviera conforme ellos avanzaban. Entonces la vieron, entre dos árboles gigantescos. Apenas visible en la niebla, había una figura. Era una mujer de pie, completamente inmóvil, vestida con lo que parecía ser un vestido blanco largo que llegaba hasta el suelo. Su cabello negro caía sobre su rostro, y sus hombros como una cortina húmeda. Pero lo más perturbador era su postura, la forma en que sus brazos sostenían algo contra su pecho, meciéndolo suavemente de un lado a otro. El llanto se detuvo. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Era un silencio absoluto, como si el bosque mismo hubiera dejado de respirar. Ni pájaros, ni insectos, ni siquiera el viento. Solo el corazón de cada uno de ellos latiendo con fuerza en sus oídos. Patricia dio un paso atrás y pisó una rama seca. El crujido resonó como un disparo en la quietud del bosque. La mujer de blanco giró su cabeza lentamente hacia ellos, pero no levantó la mirada. Siguió con el rostro oculto tras esa cortina de cabello empapado, pero ahora estaba orientada en su dirección. Fernando, con las manos temblando, mantuvo la cámara enfocada. ¿Está grabando esto?», susurró Patricia. Él asintió sin apartar la vista del visor. La mujer comenzó a caminar hacia ellos, cada paso lento y deliberado, dejando huellas húmedas en el musgo. Su vestido goteaba agua como si acabara de salir de un río, y ese goteo era el único sonido en todo el bosque. «Deberíamos irnos», dijo otro de los turistas, un hombre mayor de nombre Héctor. Pero ninguno se movió. Era como si sus pies hubieran echado raíces en ese lugar. Pascual intentó hablar, pero las palabras no salieron de su garganta. Solo pudo señalar con un dedo tembloroso hacia la mujer que se acercaba. Cuando estuvo a apenas 5 metros de distancia, se detuvo. Levantó lentamente lo que llevaba en brazos, como si quisiera mostrárselo. Los turistas contuvieron el aliento. Lo que fuera que cargaba estaba envuelto en una tela negra, vieja y rasgada, manchada con algo que parecía lodo oscuro. La mujer comenzó a desenvolver la tela con movimientos ceremoniales, casi tiernos, y entonces lo vieron. No era un bebé. No era nada que hubiera estado vivo jamás. Era un nido hecho de ramas secas, hojas muertas, y algo más que ninguno quiso mirar de cerca. Entre las ramas había pequeños huesos blancos, algunos apenas del tamaño de un dedo, otros más largos, todos entrelazados formando una estructura imposible. Y en el centro del nido, brillando con una luz tenue en la penumbra, había 2 pequeños objetos que podrían haber sido piedras, o podrían haber sido otra cosa. La mujer levantó finalmente el rostro. Su piel era pálida, casi transparente, y estaba cubierta de grietas por donde goteaba agua verdosa. Sus ojos eran completamente negros, sin iris ni pupila visible, solo oscuridad profunda. Pero lo peor fue su sonrisa. Una sonrisa demasiado amplia, mostrando dientes manchados y rotos. Una sonrisa que no tenía nada de humano. «¿Has visto a mi hijo?», preguntó con una voz que parecía venir de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. Una voz que hacía eco dentro de sus cabezas más que en sus oídos. Nadie respondió. Nadie podía. El terror los había paralizado completamente. La neblina comenzó a moverse con vida propia, enroscándose alrededor de sus piernas como serpientes blancas y frías. Fernando sintió que la cámara se le resbalaba de las manos sudorosas, pero logró aferrarla en el último momento.
A través del visor, la mujer se veía aún más distorsionada, como si la lente captara algo que sus ojos no podían procesar completamente. Su figura parpadeaba, a veces sólida, a veces transparente, dejando ver los árboles a través de su cuerpo. ¿Has visto a mi hijo?, repitió la mujer, esta vez dando un paso más cerca. Su voz sonaba diferente ahora, más aguda, más desesperada. El nido de ramas temblaba en sus brazos, como si algo dentro intentara liberarse. Los pequeños huesos tintineaban suavemente, creando una melodía macabra que se mezclaba con el goteo constante del agua que caía de su vestido empapado. Pascual fue el primero en recuperar el habla. «Debemos irnos», dijo con voz ronca, rompiendo finalmente el hechizo que los mantenía inmóviles. «Ahora, no corran, solo caminen hacia atrás lentamente y no le den la espalda». Pero Patricia ya había comenzado a retroceder, tropezando con las raíces que sobresalían del suelo cubierto de musgo. La mujer de blanco giró su cabeza hacia ella con un movimiento brusco y antinatural, como si su cuello no tuviera huesos. «¿Tú lo tienes?», preguntó directamente a Patricia. «¿Tú te llevaste a mi niño?». «No, yo no tengo nada, por favor», suplicó Patricia con lágrimas corriendo por sus mejillas. La neblina se había vuelto tan espesa que apenas podían ver a 1 metro de distancia. Los demás miembros del grupo parecían figuras borrosas en la bruma, como fantasmas condenados a vagar eternamente en ese lugar olvidado. Héctor tomó del brazo a Patricia y comenzó a tirar de ella, alejándola de la aparición. Los otros lo siguieron, caminando hacia atrás con pasos torpes y desesperados. Fernando seguía grabando, incapaz de dejar de registrar lo que estaba ocurriendo, como si la cámara fuera su único ancla a la realidad. A través del visor, vio cómo la mujer comenzaba a seguirlos, deslizándose más que caminando, sus pies descalzos y azulados apenas tocando el suelo. «Él estaba aquí», continuó la mujer, su voz ahora multiplicándose como si varias voces hablaran al unísono desde diferentes direcciones. «Lo busqué durante tanto tiempo. Llamé su nombre hasta que mi garganta sangró. Caminé por estos senderos hasta que mis pies se despedazaron. Y cuando finalmente lo encontré, se detuvo abruptamente. El nido en sus brazos comenzó a moverse con más violencia. Las ramas crujían y los huesos chocaban entre sí, creando un sonido que taladraba los oídos. La mujer acunó el extraño objeto contra su pecho y comenzó a tararear una canción de cuna, pero las notas estaban fuera de tono, distorsionadas, convirtiendo lo que debería ser reconfortante en algo profundamente perturbador. «Sigan caminando», ordenó Pascual con urgencia. Él conocía estas historias, las había escuchado desde niño de boca de su abuelo. Sabía que si le daban la espalda completamente, si corrían mostrando miedo, ella los perseguiría hasta el final. Sabía que debían mantener la calma, respetar su espacio, no provocarla. Pero también sabía que ya habían cometido un error al seguir el llanto. Ya estaban dentro de su territorio. La neblina comenzó a girar a su alrededor formando un remolino. Dentro de esa niebla danzante, empezaron a aparecer otras formas, siluetas más pequeñas, del tamaño de niños, que se movían entre los árboles. No tenían rostros definidos, solo manchas oscuras donde deberían estar sus caras. Se escuchaban susurros, docenas de voces infantiles hablando en un idioma que ninguno reconocía, palabras antiguas que hacían doler la cabeza solo de escucharlas. Fernando sintió que algo tiraba de su mochila. Giró bruscamente y vio a una de esas pequeñas figuras aferrada a la tela, sus dedos demasiado largos y delgados, más parecidos a ramitas que a manos humanas. Gritó y se sacudió violentamente, logrando liberarse. La figura se desvaneció en la neblina con un sonido que podría haber sido risa o llanto. Era imposible distinguirlo. «¡No se separen!», gritó Pascual, pero ya era demasiado tarde. En el caos y la desesperación, el grupo se había dispersado. Cada uno trataba de encontrar su propio camino de regreso, pero la niebla los desorientaba, haciendo que los árboles parecieran moverse, que los senderos cambiaran de dirección. El bosque se había convertido en un laberinto vivo que se alimentaba de su miedo.
Patricia tropezó y cayó al suelo. Cuando intentó levantarse, sintió que algo la sujetaba del tobillo. Miró hacia abajo y vio una mano que emergía directamente de la tierra, con la piel arrugada y cubierta de raíces. Chilló y pateó con todas sus fuerzas hasta que logró liberarse, dejando atrás su zapato enterrado en el lodo. Corrió sin rumbo, el corazón golpeándole el pecho tan fuerte que pensó que iba a estallar. Héctor se encontró de frente a un árbol gigantesco que no recordaba haber visto antes. En su tronco había marcas, arañazos profundos que formaban palabras en español antiguo. Intentó leerlas, pero su visión se nublaba. Sentía una presencia detrás de él, podía escuchar la respiración húmeda, el goteo constante del agua. Se dio vuelta lentamente y ahí estaba ella, la mujer de blanco, a centímetros de su rostro. Su aliento olía a agua podrida y flores muertas. ¿Dónde está mi hijo?, susurró directamente en su oído. Héctor cerró los ojos, incapaz de soportar su mirada. Sintió dedos helados tocando su mejilla, recorriendo su rostro con una ternura horrible. Cuando finalmente abrió los ojos, ella había desaparecido, pero en el suelo frente a él había un pequeño juguete antiguo, una figurita de madera tallada a mano, corroída por el tiempo y la humedad. Fernando seguía grabando, aunque ya no sabía por qué. La pantalla de su cámara mostraba cosas que sus ojos no veían, sombras que se movían con intenciones propias, rostros que aparecían y desaparecían entre los árboles. En una de las tomas, capturó algo que lo heló hasta los huesos. Detrás de Patricia, mientras ella corría desesperada, había docenas de figuras siguiéndola. Una procesión silenciosa de formas humanas empapadas, todas con el mismo cabello largo pegado al rostro, todas sosteniendo nidos de ramas y huesos. El llanto regresó, pero ahora venía de todas direcciones. No era un solo niño, eran muchos. Un coro de voces infantiles que llamaban a sus madres, que pedían ayuda, que suplicaban ser encontrados. El sonido era ensordecedor, penetraba en sus mentes como agujas de hielo. Pascual se cubrió los oídos, pero no servía de nada. El llanto no venía del exterior, venía de dentro de sus propias cabezas. De repente, tan abruptamente como había comenzado, todo se detuvo. El llanto cesó. La niebla comenzó a retirarse como una marea que regresa al mar. Las figuras se desvanecieron una por una, hasta que no quedó nada más que el bosque normal, silencioso y oscuro bajo el atardecer. Los turistas se encontraron todos juntos de nuevo, sin saber cómo habían llegado ahí, jadeando y temblando, con los rostros pálidos y los ojos desorbitados. Pascual los contó rápidamente. Todos estaban presentes. Nadie faltaba. Pero había algo diferente en cada uno de ellos, una sombra en sus miradas, como si una parte de ellos se hubiera quedado atrás en ese lugar entre la niebla. «Volvamos», dijo simplemente, y comenzó a caminar de regreso al sendero principal. Nadie habló durante el trayecto. Nadie se atrevió a mirar atrás. Cuando finalmente llegaron a la entrada de la reserva, el autobús seguía esperándolos, pero el conductor los miró extrañado. «¿Ya regresaron?», preguntó confundido. «Apenas llevan media hora de haber entrado». Fernando revisó su cámara. Había grabado durante lo que le parecieron horas, pero el contador mostraba solo 18 minutos de video. Con manos temblorosas, comenzó a reproducir la grabación. Las imágenes estaban ahí, todo lo que habían visto, todo lo que habían vivido, hasta que llegó a los últimos segundos. En la pantalla, se veía a la mujer de blanco acercándose directamente a la cámara, su rostro llenando completamente el encuadre. Y entonces, justo antes de que el video terminara, se escuchaba su voz clara y nítida. «¿Has visto a mi hijo?». Y después, otra voz, una que ninguno de ellos había escuchado durante el encuentro. Una voz infantil, dulce y terrible a la vez, que respondía desde algún lugar cercano a la cámara. «Aquí estoy, mamá». Fernando dejó caer la cámara. Esta cayó en el lodo del estacionamiento y quedó ahí, con la lente apuntando hacia el bosque. Nadie quiso recogerla. Todos subieron al autobús en silencio y se fueron lo más rápido posible de aquel lugar. A la mañana siguiente, un trabajador de la reserva encontró la cámara. La llevó a las oficinas administrativas pensando que alguien la reclamaría.
Pero pasaron las semanas y nadie volvió por ella. Un día, por curiosidad, revisó la grabación, vio las imágenes, escuchó las voces. Y al final, justo después de que se escuchara "Aquí estoy, mamá", había unos segundos más de grabación que Fernando no había alcanzado a ver. La cámara había seguido grabando después de caer. En esos últimos segundos se veía el cielo oscureciendo entre las copas de los árboles. Y entonces, lentamente, un rostro infantil aparecía en el encuadre, mirando directamente a la lente. Un rostro pálido con ojos completamente negros y una sonrisa demasiado amplia. El niño levantaba una mano y señalaba hacia la cámara, hacia quien estuviera viéndola, y susurraba, con una voz que parecía venir del fondo de un pozo: "Ahora tú". El trabajador borró el video inmediatamente. Pero esa noche, cuando intentó dormir, escuchó el llanto, suave, casi imperceptible, viniendo desde algún lugar de su casa. Y cuando cerró los ojos, pudo jurar que sentía el agua fría goteando sobre su rostro, aunque no había ninguna gotera en su habitación. Desde entonces, esa sección del monte Nancillaga permaneció cerrada al público. Las autoridades dijeron que era por mantenimiento, pero los lugareños sabían la verdad. En las noches de niebla espesa, cuando el viento sopla desde el lago, todavía se puede escuchar el llanto. Y si uno se acerca lo suficiente al bosque, puede ver una figura blanca deslizándose entre los árboles, sosteniendo algo contra su pecho, buscando eternamente lo que nunca podrá encontrar, porque hay pérdidas que ni siquiera la muerte puede cerrar. Y hay búsquedas que continúan mucho después de que el cuerpo se ha rendido, cuando solo queda el espíritu atrapado en un bucle infinito de dolor y desesperación. La mujer del monte Nancillaga sigue ahí, esperando, preguntando a cada alma que se atreva a entrar en su territorio: ¿has visto a mi hijo? Era una noche sin luna cuando Tomás llegó a la orilla de la laguna encantada. El lugar quedaba a pocos kilómetros de Catemaco, escondido entre la vegetación espesa que apenas dejaba pasar el viento. Durante el día, esa laguna era un espejo de agua tranquila donde los turistas tomaban fotografías y los lugareños pescaban en silencio. Pero cuando caía la noche, todo cambiaba. Las personas del pueblo sabían que después del atardecer, nadie debía acercarse a esa agua oscura que parecía tragarse hasta el sonido. Tomás era pescador desde hacía más de 20 años. Conocía cada rincón de esas aguas, cada piedra sumergida, cada corriente escondida. Esa noche había salido más tarde de lo normal porque necesitaba completar su carga. Su familia dependía de lo que él pudiera vender al día siguiente en el mercado, y las últimas semanas habían sido difíciles. Los peces escaseaban, y las deudas se acumulaban como nubes antes de la tormenta. Subió a su barca de madera desgastada y remó hacia el centro de la laguna. El agua estaba completamente quieta, como si alguien hubiera detenido el tiempo. Ni siquiera se escuchaba el canto de los grillos que normalmente llenaban la noche con su música incesante. Tomás sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, pero lo ignoró. No podía darse el lujo de tener miedo. Necesitaba pescar. Lanzó su red al agua y esperó. Los minutos pasaban lentos, pesados, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Entonces escuchó algo, un chapoteo suave, apenas perceptible, que venía de su izquierda. Volteó rápidamente con la linterna en mano, pero no vio nada. Solo la superficie del agua moviéndose apenas, formando círculos perfectos que se expandían hacia la orilla. Tomás tragó saliva y volvió a concentrarse en su red. Debía ser un pez grande, pensó. Tal vez su suerte estaba cambiando, pero entonces el chapoteo se repitió, esta vez más cerca. Y luego otro, y otro, como si algo estuviera nadando alrededor de su barca, rodeándolo en círculos cada vez más pequeños. El pescador sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Dirigió la luz de su linterna hacia el agua, tratando de ver qué era lo que se movía allá abajo. La luz atravesó la superficie y por un momento pudo ver las rocas del fondo, las algas que se mecían suavemente. Pero entonces vio algo más. Una forma oscura que se deslizaba por el agua. Algo que no era un pez ni ningún animal que él conociera. La forma creció. Se hizo más grande, más definida,
Y entonces emergió. Tomás dejó caer la linterna dentro de la barca cuando vio lo que salía del agua. Era una figura humana, completamente empapada, con el pelo pegado al rostro y la ropa chorreando. Pero lo que le heló la sangre no fue ver a alguien salir de la laguna a esas horas de la noche. Lo que lo paralizó fue reconocer ese rostro. Era él mismo. La figura que salía del agua era idéntica a Tomás. Tenía su misma estatura, su misma complexión, su misma ropa de pescador. Pero había algo terriblemente equivocado en esa imagen. La boca era demasiado grande, estirada en una sonrisa imposible que mostraba dientes que no debían estar ahí. Los ojos eran dos pozos negros sin fondo, sin brillo, sin nada que indicara que ahí había vida. Y la piel tenía un tono grisáceo, hinchada como si hubiera estado sumergida durante días. La sombra, como la llamaban en el pueblo, se quedó ahí parada sobre el agua. No se hundía. Simplemente flotaba en la superficie como si fuera tierra firme, mirando fijamente a Tomás con esos ojos vacíos que parecían absorber toda la luz a su alrededor. El pescador sintió que algo cambiaba en el ambiente. El aire se volvió gélido de repente, tan frío que podía ver su propio aliento formando nubes de vapor frente a su rostro. Sus manos comenzaron a temblar, no solo de miedo, sino de un frío que parecía venir desde dentro de sus huesos. La sombra dio un paso hacia la barca, y luego otro. Cada vez que su pie tocaba el agua, se formaban ondas congeladas que se extendían como telarañas de hielo sobre la superficie. Tomás no esperó más. Agarró los remos con manos temblorosas y comenzó a remar hacia la orilla con todas sus fuerzas. No miró atrás. No quería saber si esa cosa lo estaba siguiendo. Solo podía escuchar el sonido de sus propios remos golpeando el agua desesperadamente y su respiración agitada que salía en jadeos cortos y rápidos. La barca se movía con dificultad, como si el agua misma tratara de retenerla. Tomás remaba sin parar, sintiendo cómo los músculos de sus brazos ardían con cada movimiento. El sudor le corría por la frente, a pesar del frío terrible que parecía haberse instalado en la laguna. No se atrevía a voltear. No quería confirmar lo que su instinto le gritaba, que esa cosa seguía ahí, acercándose cada vez más. Pero entonces escuchó la voz. Era su propia voz, distorsionada y grave, como si viniera desde el fondo de un pozo profundo. La sombra lo llamaba por su nombre, una y otra vez, con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. Tomás, Tomás, Tomás. Las palabras flotaban en el aire nocturno, rebotando contra las paredes de vegetación que rodeaban la laguna. El pescador apretó los dientes y siguió remando. Ya podía ver la orilla, a solo unos metros de distancia. La luz de su casa brillaba a lo lejos como una promesa de seguridad. Su esposa debía estar esperándolo, probablemente preocupada por la hora. Solo tenía que llegar a tierra firme, solo eso, y estaría a salvo. Cuando la barca finalmente tocó la orilla lodosa, Tomás saltó de ella con tanta prisa que casi se cae. Corrió hacia su casa sin mirar atrás, tropezando con piedras y raíces que sobresalían del camino. Sus pulmones ardían pidiendo aire, pero no se detuvo. No hasta que estuvo frente a su puerta de madera buscando desesperadamente las llaves en sus bolsillos mojados. Entró de golpe y cerró la puerta con fuerza, echando el cerrojo y arrastrando una silla para bloquearla. Su esposa bajó corriendo las escaleras, asustada por el ruido. Le preguntó qué había pasado, por qué había vuelto tan temprano, por qué temblaba de esa manera. Pero Tomás no podía hablar. Solo se dejó caer contra la pared, respirando con dificultad, tratando de convencerse de que había escapado. Se quedaron así durante varios minutos. Su esposa le trajo una manta y una taza de café caliente, aunque las manos de Tomás temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Poco a poco, su respiración se fue calmando. El calor de la casa empezó a devolverle el color a su rostro. Tal vez había sido solo su imaginación, pensó. Tal vez el cansancio y la oscuridad le habían jugado una mala pasada. Pero entonces escucharon los golpes, 3 golpes secos en la puerta principal, lentos, deliberados, como si quien estuviera del otro lado tuviera todo el tiempo del mundo.
Tomás sintió que la sangre se le helaba en las venas. Su esposa lo miró confundida y se dirigió hacia la puerta, pero él la detuvo con un grito ahogado. «No abras», le suplicó. «Por lo que más quieras, no abras esa puerta». Los golpes continuaron. 3 más. Y luego otros 3. Siempre con el mismo ritmo, con la misma pausa entre cada serie. Su esposa, asustada ahora por la reacción de su marido, se acercó a la ventana para ver quién llamaba a esas horas. Corrió la cortina apenas unos centímetros y miró hacia afuera. Lo que vio la hizo soltar un grito ahogado. Ahí, parado frente a la puerta, había alguien que se parecía exactamente a su esposo. Era Tomás, con la misma ropa mojada, el mismo cabello revuelto. Pero había algo profundamente equivocado en esa figura. La postura era demasiado rígida. Los brazos colgaban de manera extraña a los costados del cuerpo. Y aunque no podía verle bien el rostro desde ese ángulo, había algo en la forma en que se mantenía inmóvil que le revolvía el estómago. Tomás gateó hasta la ventana y también miró. Su corazón dio un vuelco cuando vio a la sombra ahí parada, esperando. Los ojos negros y vacíos miraban directamente hacia la ventana, como si supiera que ellos estaban observando. La boca seguía estirada en esa sonrisa imposible, y ahora podía ver que de ella goteaba agua de la laguna, formando un charco oscuro a sus pies. Apagaron todas las luces de la casa y se escondieron en la habitación del segundo piso. Los golpes continuaron durante toda la noche, a veces en la puerta principal, a veces en las ventanas de abajo, a veces en la puerta trasera, como si la sombra estuviera dando vueltas alrededor de la casa, probando cada entrada posible, esperando con una paciencia infinita. Tomás y su esposa se abrazaron en la cama, sin dormir, escuchando cómo los golpes resonaban por toda la casa. Cada sonido los hacía saltar. Cada crujido del piso los ponía al borde del colapso nervioso. Las horas pasaban con una lentitud tortuosa, y el amanecer parecía algo imposible, algo que nunca llegaría. Pero finalmente, cuando los primeros rayos del sol empezaron a filtrarse por las rendijas de las cortinas, los golpes cesaron. El silencio que siguió fue casi peor que el ruido constante. Tomás esperó 1 hora completa antes de atreverse a bajar las escaleras. Con pasos lentos y cautelosos, se acercó a la ventana del frente y miró hacia afuera. No había nadie. La calle estaba vacía, bañada por la suave luz de la mañana. Los pájaros cantaban como si nada hubiera pasado. Todo parecía completamente normal. Tomás se atrevió a abrir la puerta, solo una rendija, y miró hacia los lados. Nada. Nadie. Tal vez se había ido. Tal vez la luz del día la había ahuyentado. Tomás cerró la puerta y se apoyó contra ella, cerrando los ojos con alivio. Pero cuando los abrió nuevamente, algo captó su atención en el piso. Huellas. Había huellas mojadas en el piso de la entrada. Huellas que no estaban ahí la noche anterior. Huellas que entraban desde la puerta y avanzaban por el pasillo, dejando un rastro de agua lodosa y oscura que olía a vegetación podrida y a algo más. Algo que Tomás no podía identificar pero que le revolvía el estómago. Con el corazón latiéndole en los oídos, siguió las huellas con la mirada. Atravesaban la sala, subían por las escaleras, una tras otra, como si alguien hubiera caminado con toda calma por su casa, mientras ellos se escondían en la habitación. Las huellas llegaban hasta el segundo piso, y se dirigían directamente hacia el dormitorio donde habían pasado la noche. Tomás subió las escaleras lentamente, sintiendo que cada paso le costaba más que el anterior. Su esposa apareció en la puerta de la habitación, pálida y con los ojos muy abiertos. Ella también las había visto. Las huellas entraban a la habitación, rodeaban la cama en círculos lentos y deliberados, y luego se detenían justo al lado donde Tomás había estado acostado toda la noche. Ahí, junto a su lado de la cama, el charco de agua era más grande, como si alguien se hubiera quedado parado durante horas, observándolo dormir, esperando el momento preciso. Tomás sintió que las piernas le temblaban. Esa cosa había estado ahí dentro, a solo centímetros de él durante toda la madrugada.
No volvieron a dormir esa noche ni las siguientes. Tomás ya no quiso regresar a la laguna. Dejó su barca abandonada en la orilla y buscó trabajo en otro lugar. Cualquier cosa que lo mantuviera lejos de ese agua maldita. Pero las pesadillas no lo dejaban en paz. Cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos negros y vacíos, mirándolo fijamente. Cada sombra en la calle le parecía demasiado similar a su propia figura. Pasaron varios días y Tomás empezó a sentirse más tranquilo. Tal vez lo peor había quedado atrás. Tal vez la sombra había regresado a las profundidades de la laguna y lo había olvidado. Se convenció de que había sido solo un encuentro terrible, pero que ya había terminado, hasta que una mañana no bajó a desayunar. Su esposa lo llamó varias veces desde la cocina, extrañada por su ausencia. Tomás siempre era el primero en levantarse, pero ese día la casa estaba extrañamente silenciosa. Subió las escaleras con una sensación de inquietud creciendo en su pecho. La puerta de la habitación estaba entreabierta, meciéndose levemente con la corriente de aire que entraba por la ventana. Cuando empujó la puerta, lo que vio la hizo gritar. La cama estaba vacía, las sábanas revueltas como si alguien se hubiera levantado con prisa. Pero lo que la aterró fueron las huellas. Otra vez esas huellas mojadas, frescas, que entraban por la ventana que ellos habían dejado cerrada la noche anterior. Las huellas llegaban hasta la cama, se detenían ahí, y luego salían nuevamente por la ventana hacia el techo, hacia la oscuridad de la madrugada que ya se había ido. Corrió hacia la ventana y miró hacia afuera, buscando desesperadamente alguna señal de su esposo. Entonces vio la barca. La vieja barca de Tomás flotaba en medio de la laguna, meciéndose suavemente con las olas. Estaba completamente vacía. Los vecinos organizaron una búsqueda. Revisaron cada rincón de la laguna, cada parte del bosque cercano, cada camino que Tomás pudiera haber tomado. Pero no encontraron nada. Ningún rastro, ninguna pista, ninguna señal de lucha. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Cuando finalmente entraron a su casa para buscar algo que pudiera ayudar, encontraron la puerta principal completamente abierta, golpeando suavemente contra la pared con el viento. Y dentro, en cada habitación, había huellas mojadas. Huellas que iban y venían, que subían y bajaban las escaleras, que recorrían cada rincón de la casa como si alguien hubiera estado explorando durante horas. Las huellas más inquietantes eran las que llegaban hasta la cama donde Tomás había dormido su última noche. Ahí, sobre las sábanas arrugadas, quedaba la marca de un cuerpo mojado, como si alguien se hubiera acostado junto a él, esperando en silencio el momento adecuado. Los ancianos del pueblo movieron la cabeza con tristeza cuando se enteraron. Conocían esa historia. La habían escuchado de sus padres y sus abuelos. La laguna encantada cobraba su precio cada año, siempre durante la época en que las noches eran más largas y oscuras. Elegía a alguien que se acercara demasiado, alguien que rompiera las reglas no escritas de mantenerse alejado después del anochecer. Y una vez que la sombra te elegía, no había escape. Podías correr, esconderte, cerrar todas las puertas y ventanas, pero eventualmente encontraría la manera de entrar. Y cuando lo hiciera, te llevaría de regreso al agua, a las profundidades donde esperaba el resto de las sombras, todas esas personas que habían cometido el mismo error a lo largo de los años. Dicen que si vas a la laguna encantada en una noche sin luna y miras fijamente al agua, puedes verlas. Son figuras que se mueven justo debajo de la superficie, caminando en círculos eternos, esperando. Figuras que tienen los rostros de personas que alguna vez vivieron en los pueblos cercanos. Personas que un día desaparecieron sin dejar rastro. Y entre todas esas sombras ahora camina una nueva. Una que tiene el rostro de un pescador llamado Tomás, con la boca estirada en una sonrisa imposible y los ojos completamente negros, esperando a que alguien más se acerque demasiado al agua cuando cae la noche. La barca de Tomás sigue apareciendo a veces, flotando sola en medio de la laguna. Los pescadores que la ven desde la orilla saben que deben alejarse rápidamente, porque dicen que cuando ves esa barca vacía meciéndose en el agua, significa que la sombra está buscando a su próxima víctima. Y cada año, sin falta,
Alguien desaparece cerca de la laguna encantada. Siempre de la misma manera. Una barca abandonada, una casa con la puerta abierta y huellas mojadas que no llevan a ninguna parte. Porque la laguna siempre tiene hambre y las sombras siempre necesitan compañía en su caminata eterna bajo las aguas oscuras. Los que conocen la historia ya no se acercan después del atardecer, pero siempre hay alguien nuevo, alguien que no conoce las leyendas, alguien que piensa que son solo cuentos para asustar a los niños. Y cuando esa persona se acerca al agua en una noche sin luna, la laguna despierta. El agua se queda quieta, el aire se vuelve helado, y desde las profundidades, algo empieza a subir lentamente hacia la superficie, tomando la forma exacta de quien se atrevió a romper el silencio de la noche.